Yo quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor me dio. Es tiempo donde Dios despierta y levanta a los valientes. Hay un espíritu que el Señor está liberando en este tiempo sobre su pueblo para despertar a los valientes. Despertar a los valientes. ¿Cómo Dios hace ese despertar? Es cuando Dios empieza a visitar y hacer con que nuestro interés espiritual empiece a vivir. Ese es un tiempo de visitación. Cuando no queríamos saber nada de Dios, cuando estábamos desanimados, pero de repente hay un movimiento y sentimos como que Dios despierta nuestro interés hacia las cosas espirituales, hacia la palabra, hacia la oración, hacia Dios. Nos mueve otra vez para clamar, nos mueve para interceder, nos mueve otra vez en fe. Ya no teníamos esperanza, ya no veíamos nada, pero de repente hay es como un infundir de un aliento dentro de nosotros que nos levanta otra vez y nos hace entender y decir, no, esto es la vida, hay algo más, Dios está conmigo, Dios me dio promesas, Dios va a cumplir, va a visitar mi vida, mi casa, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso, yo creo en Él y tengo que levantarme, y hay un anhelo y un deseo, es como el aliento de Dios que viene y nos infunde vida, nos infunde esperanza y nos lleva a un impulso de levantarnos y buscar otra vez, buscarle a Él, buscar su promesa, su palabra, su amor, su misericordia. Eso es lo que pasa cuando hay un tiempo donde hay un despertar, una visitación. Y estos son tiempos de la visitación de Dios, donde Dios está levantando y llamando a los valientes para preparar, para que podamos cumplir, para que vos puedas cumplir el plan que Dios tiene en tu vida, para tu vida, para tu casa. Muchos son las puertas que Dios llamó y estableció, determinó que van a ser puertas de salvación en sus casas, en sus hogares, donde por medio tuyo Dios va a alumbrar, va a llegar a tu familia, a tus seres queridos. Y donde Dios nos visita primeramente, allí donde estamos, en el lugar donde estamos, en ese estado en que estamos. Yo no sé cuál es tu estado, tu situación hoy, cómo vos te sentís. Tal vez te sentís derrotado, derrotada, pero yo te quiero decir, allí donde vos estás, en esa situación, allí Dios te va a visitar. Por eso hoy quiero compartir con ustedes Primera de Samuel capítulo 22, versículo 1, que habla brevemente de la historia de los valientes de David. Esta historia habla cuando el rey David huyó del rey Saúl. David todavía no era rey, perdón. Él estaba huyendo del rey Saúl porque él le venció a Goliat. Él empezó a sobresalir. Dios estaba con él y el rey Saúl tuvo celos, envidia y empezó a perseguirle a David. Porque David ya fue sellado por Dios. David ya fue escogido, apartado para un propósito. Y él huyó. ¿Y dónde él se fue? Él huyó a una cueva. Era una cueva y se llamaba la cueva de Adulam. ¿Qué significa Adulam? Escondite o refugio. Él huyó del rey Saúl y se escondió dentro de una cueva. Imagínense, David tenía promesas de Dios. David fue ungido por el profeta Samuel. Dios le dijo que él sería el rey sobre Israel. Pero en este proceso, cuando Dios decidió visitarle, profundizar su relación con David, él empezó a enfrentar una situación difícil, porque son en los momentos difíciles donde nuestra relación con Dios se intensifica, se profundiza. Es así. Cuando todo está bien, no tenemos esa profundidad de una búsqueda a Dios. No tenemos, parece, una
profundidad porque no hay una necesidad, no hay algo que dentro de nosotros clama y dice, de esto solo Dios me puede librar, de esta situación solo Dios me puede quitar. Cuando todo está bien en nuestras vidas, cuando todo está bajo control, cuando no hay nada que me lleve a clamar a Dios y a creer en un Dios más grande, vivo, real, entonces mi relación no se profundiza con Dios. Cuando hay un tiempo donde Dios quiere profundizar esa relación, generalmente en el lugar de nuestra aflicción, en el lugar de la lucha, en el lugar del dolor, allí Dios se revela, ahí Dios se manifiesta, allí cuando enfrentas tal vez una enfermedad, allí Dios se te revela como el Señor tu sanador, que Él es el que te puede sostener, que es el que te puede sanar, y aún en medio de tu proceso de sanidad, de restauración, Él te sostiene, Él te levanta, Él te mantiene con vida, porque Él es nuestro mantenedor, Él es el que nos mantiene con vida. En una situación económica difícil, te das cuenta cómo Dios sobrenaturalmente te provee, trae la provisión a tu casa, a tu familia, nada te falta. Y si hay algunos momentos, algunos días difíciles, después amanece, el día siguiente amanece una provisión que vos no esperabas y te vas dando cuenta quién es Dios, que Dios es Padre, que Dios es el que te cuida, que Dios es el que te sana, el que te mantiene, que de Dios viene, que está en Él nuestra vida. Y en esos momentos es donde podemos conocer en una profundidad a Dios. Y David tenía que llegar a esa cueva. No era su lugar de permanencia, esa cueva llamado refugio, escondite, no era su lugar de permanencia, así como no es tu lugar de permanencia donde vos estás. Esa situación que enfrentas no es tu lugar de permanencia, pero tal vez es un lugar de tu entrenamiento. En esta cueva dice, yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Y saben quiénes se juntaron en esa cueva? Vinieron junto a David todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. En esa cueva se juntaron a David estas personas que estaban en una situación difícil, así como él. Entraron y vivieron con David los afligidos, los endeudados, los que estaban amargados, los que estaban en una situación crítica. Allí con David ellos estuvieron y David fue jefe de ellos. David les enseñó lo que él conocía de Dios. David les llevó a ellos en sus momentos tal vez de oración, de clamor, de composición de los salmos, de su adoración. David le impartió, le compartió lo que él tenía del conocimiento de Dios. Allí en esa cueva, allí en esa situación, tanto David como estos hombres fueron llevados a conocer a Dios y Dios le visitó en ese lugar de la cueva del Adulán. Y estos hombres que no eran nada, estos hombres que estaban afligidos, endeudados, amargados, fueron visitados por el poder de Dios y fueron levantados como los valientes de David. Ellos reinaron cuando llegó el tiempo en que David fue quitado de la cueva, porque toda cueva tiene su final, toda cueva de Adulán tiene su punto final. Toda situación difícil tiene su punto final. Toda prueba tiene su inicio y tiene su final. No vas a continuar en una prueba para siempre. No vas a continuar en esa situación para siempre. Hay un tiempo que Dios determinó que va a terminar cuando pasaste la prueba y el Espíritu Santo está para ayudarte en ese proceso. Todo tiene su momento y su punto final. Y cuando llegó el tiempo de que David sea sacado de ese lugar, él fue sacado y llevado para reinar. Y él reinó allí. ¿Y quién reinó con él? Con ellos. ¿Quiénes estuvieron? Estos valientes, estos hombres
que fueron visitados por el poder del Espíritu, transformados en ese lugar. Yo te quiero decir que Dios te llamó independiente de la situación en que vos estés viviendo. Tal vez vos estás así, tal vez estás endeudado, tal vez económicamente mal, pero Dios es suficiente para quitarte de esa situación. Solamente sé fiel con Él siempre. Tal vez vos estás enlutado, tal vez estás en amargura de espíritu, de corazón, por varias situaciones que pasaste, viviste en tu vida, pero el Señor es suficiente para sanar, para restaurar tu vida, para restaurar tu historia, para darte una nueva historia. Tal vez vos no te crees alguien capaz de servir a Dios, alguien capaz de ser levantado por Dios, pero te quiero decir que no es luego por tu capacidad, es por el poder del Espíritu, es por la capacidad que está en Él. Él es el que tiene la capacidad de levantar lo que estaba caído, de restaurar lo que estaba arruinado. Él es el que tiene la capacidad de edificar aquello que fue abatido, de levantar. Él tiene esa capacidad. Si fuiste abatido, abatida, en las áreas que fuera en tu vida, Dios, Él tiene la capacidad. Por eso Jesús vino. Por eso Jesús vino y hizo la obra aquí en la tierra. Por eso Jesús murió en esa cruz y llevó tu pecado y mi pecado. Y llevó todo nuestro dolor y llevó la maldición. Él se hizo maldición para que nosotros podamos vivir en bendición. Y hoy vos podés apropiarte de esa bendición, de esa palabra de esperanza. Dios te quiere levantar en este tiempo como ese valiente, con ese espíritu de valentía, con ese espíritu de osadía, y que te puedas levantar para cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Cómo? De personas así, ¿por qué está registrado en la Biblia? ¿Por qué el Espíritu Santo dejó registrado estas características? Afligidos, endeudados, amargados. Y después nos cuenta cuando dice, estos son los valientes de David. Dios le cambió su nombre. Dios les cambió la forma en que se le nombraba. Dios le cambió la forma en que se le mencionaba. Tal vez hoy a vos te pueden nombrar de varias formas. Tal vez te pueden llamar fracasado, fracasada. Tal vez te llamaron de una persona que no le sale nada bien, que todo le va mal. Tal vez fueron las palabras lanzadas y de esa forma te conocen. Tal vez dicen o dijeron de vos que sos una persona amargada, una persona que no sobresale, que no sobresale en la vida, que no consigue avanzar, estancada. Yo no sé cómo te llaman, ni qué dicen de vos, pero te quiero decir hoy que esas voces vienen del enemigo. Esas voces nunca fueron las voces de Dios para tu vida. Así Dios nunca te llamó. Dios nunca te nombró de esta forma. Dios te nombra de una forma donde Él ya determinó en los cielos cómo hablarte, cómo nombrarte. Una persona valiente, una persona escogida, una persona amada, una persona sanada, restaurada, una persona valiosa. En las manos de Dios sos valioso y valiosa para Dios. Así Dios te llama, y Dios puede y es poderoso para cambiar la forma en que te nombran, en que sos nombrada, en que sos nombrado, conocido o conocida, o fuiste conocido o conocida anteriormente en tu pasado, o estás siendo conocida o conocido hoy en tu vida. Dios tiene una nueva forma para nombrarte, porque tiene un destino donde llevarte, porque de acuerdo al destino que Dios tiene para llevarte, así Dios te va a nombrar. ¿Saben eso? No es que Dios te lleva primero para nombrarte. No es que Dios primero te lleva a un destino de victoria para llamarte sos victoriosa y victorioso. No, primero Dios te llama. Dios primero te nombra, sos victorioso, sos victoriosa. Todo lo podés en mí.
Todo lo podés en Cristo que te fortalece. Primero Dios te llama, sos victorioso, sos victoriosa, y ahí Dios te lleva a tu destino de victoria. Dios te llama amado, amada. Somos aceptos en el amado. Entonces todo nombre que recibiste hasta hoy, la situación en que vos estás hoy, no vaya a considerar, no es tu lugar de permanencia, no es tu final. Esa cueva, esa situación que yo le voy a llamar de cueva, es solamente una ocasión, una oportunidad para ser visitados por Dios y ser levantados de ese lugar. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios. Porque cuando salgas de esa cueva y llegues a estar en el lugar donde Dios te prometió, la gloria va a ser de Dios. Y no solo para eso. Hay líderes, hay personas que tienen que estar allí, porque otros van a venir en esa situación. Y tienen que, como dice la palabra, consolar donde ellos fueron afligidos. Situaciones que líderes, que personas, hijos de Dios, que tuvieron que pasar para poder después impartir consuelo a los otros que vengan a estar en ese mismo lugar, en esa misma situación. Porque estos hombres que vinieron a David no estaban diferentes de David. Ellos estaban también pasando momentos de aflicción como David estaba pasando. Momentos de temor, momentos de inseguridad. Pero David tenía de Dios lo que compartir con ellos. Entonces hay momentos, hay situaciones, hay lugares donde también estamos porque tenemos que impartir esa misma consolación que recibimos de parte de Dios a los demás, a los que están enfrentando lo mismo. Yo solamente quiero darte esta palabra. Mañana vamos a continuar. Vamos a entrar más en el tema, pero hoy quiero solamente decirte que el Espíritu Santo está hablando esto. Este es un tiempo de visitación y donde Dios va a traer esa visitación y va a cambiar tu nombre, va a cambiar la forma que vos te ves, va a cambiar la forma que la gente te ve, va a visitarte en ese lugar donde vos estás pasando tu dificultad. Allí el Espíritu Santo te va a visitar y allí Él te va a enseñar aquello que vos necesitas y te va a levantar como un valiente en sus manos. Este es el tiempo en que Dios te levanta con su poder, te levanta con su espíritu, te levanta con su gracia. Él derrama su gracia sobre tu vida, Él derrama su poder sobre tu vida, Él derrama su gloria sobre tu vida. Este ya no es un tiempo donde vas a estar caído, caída. Este ya no es un tiempo donde vas a estar abatido, abatida. Es un tiempo de levantarte, es un tiempo de posicionarte en el lugar que Dios quiere que vos estés y puedas ser uno de sus valientes, porque este tiempo Dios va a levantar a sus valientes llenos del Espíritu Santo, y a vos Dios te escogió y te llamó para eso, para que seas valiente en tu casa, para que seas valiente en medio de tu familia, para que te levantes como valiente por tus hijos, por tu matrimonio, que te levantes como esos valientes, que te pongas en la brecha como esos atalayas en medio de tu casa, de tu ciudad, que vos estés así con esa fuerza del valiente. Estos valientes de David, ellos hicieron proeza, mis queridos, ellos hicieron proeza. Después que Dios le visitó, ellos vencieron. Uno de ellos venció a 800 filisteos. Otro dice que agarró la espada. Dice que con la espada él luchó, él guerreó y él venció a los enemigos. Y de tanto que él peleó, dice que la espada se le pegó a la mano. De tanto que él sostuvo la espada hasta que todos sus enemigos puedan ser derrotados. Así como decía David: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí.
Los atravesé, bajo mis pies están y no se levantarán más. Es con ese espíritu que el Señor te quiere visitar, con ese espíritu de valentía, con ese espíritu de osadía, con ese espíritu donde vos decís, agarro la espada, la palabra de mi Dios, me levanto y se va a pegar a mi mano la espada, se va a pegar en mi boca la espada, la palabra de Dios no va a salir de mi boca, de mi mano, hasta que mis enemigos sean destruidos, todos ellos. Todos los que se levantaron contra mi vida, contra mi casa, contra mis hijos. Así el Señor quiere que te levantes en este tiempo. Decile a tus enemigos en el nombre de Jesús: estás derrotado, no por mi fuerza, no por mi obra, pero por la fuerza y por la obra de Jesús, por la sangre del Cordero de Dios. Estás derrotado, Satanás. Estás derrotado, estás derrotado. Todas tus maquinaciones caen por tierra. No prosperarán, no prosperarán, no avanzarán tus planes. Y si planeaste, tramaste algo, hoy cae por tierra, no va a avanzar en el nombre de Jesús. Hoy recibí ese espíritu de valentía, hoy recibí ese espíritu de osadía, hoy recibí ese espíritu que estuvo sobre el rey David, hoy recibí ese espíritu que le dio victoria sobre los gigantes. Esos gigantes aparecen delante tuyo para atemorizarte, pero no le temas, dice el Señor. No le temas, porque no es con tu fuerza. Soy yo el que derribo gigantes, dice el Señor. Soy yo el que derribo gigantes. No le temas por su apariencia, lo grande que parezca, lo imposible que parezca, derrotados, porque yo soy el que doy la victoria. En el nombre de Jesús, hoy recibí el poder, la fuerza, el aliento del cielo sobre tu vida, que te pueda fortalecer hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor va a impartir en estos tiempos espíritu de osadía, de valentía. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús en la guerra. Vamos a levantarnos en la posición que Dios nos dio. Vamos a levantarnos en esa victoria y caminar como un ejército dirigidos por nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Agustín, Dios te bendiga. Mañana ya voy a estar mejor de mi garganta. Amén. Que Dios te bendiga también, Nelson, grandemente. Que Dios pueda ir delante de ustedes en las misiones, abrir camino, derramar su gloria, su bendición económica sobreabundante en el nombre de Jesús. William, Dios te bendiga. Mañana nos vemos. Si Dios permite, Marlon, Dios te bendiga. A las 5 para intercesión y luego la palabra. Nos vemos.